Uy, no, bueno, tengo muchas historias muy curiosas, porque era muy joven, pues estaba en la preparatoria y me mandaron a incluso a estar ayudando en el desarrollo de obras. Los proyectos que desarrollaban eran muy grandes. Y entonces tengo una historia, pues tenía yo, no sé, 17 años yo creo. Y llegué y entonces el jefe residente de la obra tenía un tema personal. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar encargado de la obra el viernes y el sábado. Y yo, imagínate, tenía 17 años, tenía 400 trabajadores a mi cargo. Cuando uno da dirección, tiene que estar preparado para que las decisiones no sean fáciles. Es decir, uno tiene que tomar decisiones con la conciencia que no es fácil. El elemento más importante en la promoción es el boca a boca. Es la imagen que tuvo un visitante del destino que sale y habla y recomienda Los Cabos. Hoy en nuestra sección Personajes vamos a conocer no únicamente al director general de Fiturca, sino a la persona, al líder que está detrás pues, de una de las organizaciones más influyentes en la industria del turismo en Los Cabos. Vamos a conocer sus orígenes, su historia, su estilo de liderazgo y todo eso que lo ha llevado a este punto importantísimo en su carrera. Yo soy César Acosta y quiero agradecerte, Rodrigo, que nos recibas el día de hoy con ustedes, Rodrigo Esponda. Gracias a ti, César, por la oportunidad de platicar. Pues encantados de la vida. Pues mira, antes de hablar del director, como decíamos, queremos hablar de la persona. Nos gustaría que nos comentaras cómo fue ese entorno de tu infancia y si hubo algunos momentos que hayan marcado tu vida hacia la persona que eres hoy. Uy, bueno, pues sí, claro que sí. Bueno, mi infancia, la verdad que fue una infancia muy linda. Tengo recuerdos maravillosos sobre mi infancia. Sin embargo, obviamente mi padre murió cuando yo iba a cumplir 3 años y eso pues obviamente marcó mi vida y marcó mi desarrollo. Sin embargo, mi madre siempre se encargó de darme a mí y a mis hermanas, a mis 2 hermanas, un entorno muy sano en donde pudiéramos desarrollarnos. Obviamente tengo extraordinarios recuerdos. Siempre tuve oportunidad, por ejemplo, de participar en competencias deportivas, siempre con muy buenos resultados. Entonces eso incluso me dio en muchas partes de manera causal. Es decir, claro. Me acuerdo, jugué en Pumitas en la Ciudad de México y cuando la primera vez que me invitaron, me vieron y me invitaron a participar, tenía 6 años. Y me acuerdo el primer juego que fui, me pusieron de defensa y aún así metí 2 goles. Entonces, pues obviamente fueron momentos muy, muy interesantes que me permitieron pues tener amigos y desarrollarme de manera muy sana. Fabuloso. Bueno, ahora que nos compartes que practicaste deporte, y entiendo que fue fútbol, no sé si practicaste algunos otros deportes, pero entonces yo me imagino que creciste entre otros valores inculcados en casa con el tema de la disciplina, ¿es correcto? De acuerdo. Mi mamá era, como ella misma lo decía, victoriana. Okay. Así, ella era muy estricta en las reglas, pero nos dio mucha estructura y hoy en día yo tengo mucha estructura en mi vida, pues a partir de lo que me enseñó mi mamá, con valores muy importantes como la honestidad, como siempre ser muy directo, siempre ser muy claro, a pesar de que la gente le guste o no, con lo que uno cree, siempre ser muy congruente con los valores que uno tiene y con lo que uno está buscando en la vida y claro. así tal cual es como lo crecí. Claro. Y lo apliqué a muchos deportes en donde he participado. Todavía sigo corriendo y todos los días corro y sigo participando en pues, distintas disciplinas. El deporte me ayuda muchísimo para estructurar mi día y aclarar mi mente de cualquier cosa. Fabuloso. Y aparte, bueno, me parece que fuera de la obviedad de la figura tan importante que ha sido en tu vida tu señora madre, ¿hay alguna otra figura dentro de esa etapa de tu vida que te haya marcado? Hubo muchas figuras. Por ejemplo, el hermano menor de mi papá
que también hace poco falleció, pero que fue un empresario muy destacado, Ricardo Sponda, y donde siempre tuvo un rol muy importante en mi vida, también inculcándome valores sobre la familia, sobre la estructura, sobre la manera de llevar los negocios. Él fue empresario de un negocio, todavía sus hijos siguen llevando, mis primos siguen llevando el negocio de máscaras de Halloween, que fue un negocio que creó mi abuelo hace muchísimos años. Bien. Y que todos mis tíos fueron participando, donde diseñan y pintan máscaras y se fueron especializando en las máscaras de más alta gama que las exportan a nivel mundial. Y entonces mi tío llevaba a la fábrica y me invitaba a que estuviera con él cuando tenía yo 12, 13, 14, 15 años. Entonces ahí aprendí a manejar, ahí aprendí una cultura corporativa muy interesante, empresarial, de emprendimiento, que fue muy sano en mi vida y que pues, mi tío tuvo un rol importantísimo en mi vida. Y hubo varias personas que siempre estuvieron cerca, algunos amigos de mi papá. Así fue como llegué a la actividad turística a través porque yo estudié arquitectura y entonces no tendría que estar conectado con turismo. Y yo estaba además trabajando de arquitecto, pero uno de los amigos de mi papá pues fue el que me invitó a incorporarme al Fondo de Fomento al Turismo, de Fonatur, y a partir de ahí fue que encaminé por error en ese entonces, por accidentalmente, pero sí hubo muchas personas que fueron muy importantes y que siempre estuvieron enfocadas en que tuviera yo un desarrollo más saludable y que mis hermanas y nosotros pues tuviéramos un crecimiento. Fabuloso. Entonces, no sé si en esta etapa de tu vida, que estamos ahorita en lo que es la infancia, ¿tú ya te imaginabas en algún momento cómo iba a ser tu vida ya de adulto? O sea, ¿ya tenías como disposición a algunas cosas aparte del deporte? Sí, claro. Siempre me quedó muy claro que quería ser arquitecto y estudiar arquitectura y me gusta mucho pintar, sigo pintando. Entonces, esa vocación, digamos, artística siempre estuvo en mi formación. Estuve en el taller de un pintor que era Alfredo Castañeda, que era amigo igualmente de mi papá, después se volvió muy famoso y se fue a Europa, pero estuve con él tomando clases de pintura, entonces siempre tuve oportunidad de seguir con eso y me quedó claro que quería tener una participación en la arquitectura y así es como fui enfocándome en ello y la verdad que fue muy rica la formación. Fíjate que quienes somos padres de familia, bueno, uno lo entiende hasta que uno es padre, pero sí entendemos que en las primeras etapas de la vida es donde se forja el carácter, pues donde se ven pues las habilidades que ya desde niño trae cada persona y por eso nos gusta mucho conocer toda esta parte para precisamente ir llegando. Vamos a avanzar. Ya nos compartiste que seguramente desde una edad temprana tu gusto fue sobre la arquitectura. Cuéntanos, ¿en dónde estudiaste arquitectura? Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso jugaste en Pumitas. Por eso, bueno, sí, siempre le fui a Pumas. Eso, y siempre... Eso es todo. Y obviamente, pues, entrar a mi alma mater, a la Universidad Nacional, fue un gran privilegio que me permitió, obviamente, tener en contacto. Además, la carrera de arquitectura es muy variada, porque uno entra a una clase de estructuras muy numérica, después se va a diseño, que pues es artístico, y después me gustaba pintar, entonces entraba yo al taller de dibujo al desnudo. Entonces, eso suena muy interesante. Entonces entraba yo ahí y geometría, o sea, bueno, era una variación muy interesante de clases que tenía la Universidad Nacional, más en la UNAM, ¿no? Más en el campus de la UNAM que es tan abierto, donde tienes todas las visiones y todo tipo de compañeros, que pues se me hizo una formación, fue una experiencia muy interesante, aunque siempre trabajé, desde que salí de la preparatoria, trabajé en un despacho, en una constructora, en un despacho de arquitectos y de constructora, y eso gracias también a mi mamá, que cuando vio que iba a tener mucho tiempo de vacaciones saliendo de la prepa, me dijo, porque salíamos en mayo y entramos hasta octubre, y me dijo, no te vas a quedar de vacaciones, y entonces me mandó primero a que tuviera, esa es también otra de las historias muy interesantes, me mandó a que me entrevistara con un amigo suyo que estaba poniendo un expendio de dulces.
Y entonces me dijo, no, ve con Alejandro, porque él va a poner un negocio y necesita a alguien que le ayude. Y entonces llegué yo a ver a Alejandro, que trabajaba en una oficina, y en la entrada me encontré a otro amigo de mi mamá, que era como el jefe de toda la agencia, de toda la empresa. Y me dijo, ¿y qué haces aquí? Me dijo, no, le digo, vengo a ver a Alejandro. ¿Y por qué? No, pues porque mi mamá quiere que trabaje con él. ¿Y tú qué vas a estudiar? Arquitectura. ¿Y qué vas a hacer trabajando en un expendio? Y le dice, no, vente conmigo. Y entonces, bueno, me fui con él y agarró su oficina y le habló a alguien, a su hermano, y le dijo, oye, tengo aquí un chico que es como mi hijo y necesito que tú estás invirtiendo en una empresa que es constructora. Sí, yo, bueno, háblale y dile que contraten ahorita a Rodrigo para que empiece a trabajar. Y entonces, así es como ingresé en el despacho, de manera coincidente, y además fue... Antes de empezar tu carrera. Antes de empezar mi carrera, exacto. Wow. Entonces empecé en un despacho en donde trabajé 4 años, o sea, hasta el final de la carrera estuve trabajando allá, y bueno, y eso pues obviamente me enriqueció mucho mi formación. Entonces trabajaba, estudiaba y pues tenía obviamente una gran diversidad de cosas que hacer. Sí, eso es algo bien importante. Yo también siempre he creído y fue algo que le inculcamos a nuestras hijas, digo, no desde la preparatoria, pero sí ya habiendo cursado un par de semestres, pues busca, o sea, hay tiempos, ¿no? También si los horarios escolares te lo permiten, esa combinación pues te va forjando. Y yo me imagino que entonces desde muy joven, que ya estabas trabajando y estabas estudiando, pues empezaste ya como a tomar pues algunas decisiones profesionales en tu labor diaria. ¿Cuál fue esa como primer decisión que tomaste de ser un estudiante ya trabajando pues muy joven, que te hizo sentir, sí, ya soy un profesional de esto, en este caso de la arquitectura? Uy, no, bueno, tengo muchas historias muy curiosas, porque era muy joven, pues estaba en la preparatoria, y me mandaron incluso a estar ayudando en el desarrollo de obras. Los proyectos que desarrollaban eran muy grandes, y entonces tengo una historia, pues tenía yo, no sé, 17 años yo creo, y llegué, y entonces el jefe residente de la obra tenía un tema personal, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar encargado de la obra el viernes y el sábado. Y yo, imagínate, tenía 17 años, tenía 400 trabajadores a mi cargo. Y entonces, bueno, obviamente, hubo varios incidentes, varias cosas muy curiosas que llegaban y efectivamente por la cadena de mando, pues te piden tu opinión y tu dirección en situaciones muy particulares. Hubo un incidente que se atoraron los camiones que estaban haciendo todo el movimiento de tierra, y que se atoró, y entonces decía, no, es que ya le habíamos dicho al ingeniero que por este camino no podíamos, y teníamos que decidir, porque si no vamos a pararnos 2 días, y como no podía yo contactar al ingeniero, le dije, no, bueno, entonces dejen de hacer por ese lado, y lo hacen por todo el otro lado, ¿no? Y lo cual pues implicó toda una decisión, digamos, estratégica, porque hubo que redirigir todo el movimiento de tierra, y al final resultó que además era positivo, porque era un tema que ya se había recomendado por la empresa que estaba asesorando con la compactación que se estaba realizando. Entonces, pero fíjate, lo que me permitió, y fue una experiencia muy interesante, es que a pesar de la corta edad tienes que tomar decisiones, y que producto de la cadena todo el mundo viene y te refiere, y tienes que tener una asertividad en la manera en la que diriges las cosas, obviamente basado en los datos que te están dando, pero me permitió obviamente ganar confianza para poder tomar decisiones más estratégicas en la vida. Qué historia tan genial, y yo me imagino que también dentro de este proceso de formación inicial, ¿no? Digo, esta historia, tenías 17 años y tuviste que ver datos y accionar en consecuencia para que esto funcionara bajo una circunstancia de esta problemática que nos comentas, que bueno, no pudo estar el encargado como tal. Pero yo me imagino que también dentro de ese periodo de información hubo algunas cosas donde a lo mejor no fuiste tan acertado, y que seguramente eso se convirtió en un aprendizaje. Te voy a platicar. En la misma ocasión que estaba haciendo esto, me estaba acordando justo cuando lo estaba platicando, me pasó lo opuesto. Bueno, agarro de repente y digo, pues seguramente está uno muy ingenuo
a los 17 años, Claro, que puede uno saber. claro, En el claro. mismo fin de semana, de repente, me dice el ingeniero, y por favor, que no vayan a ingresar nada de alcohol a la obra. Y entonces llego yo, y pues sí, por supuesto, que no ingrese nada de alcohol, hablo con los vigilantes, y hablo con toda la obra para que no pase nada. Y de repente llega un compañero en un carrito de bicicleta de esos que tienen como una plataforma, una extensión, Ajá, claro. y llega con 2 tambos de agua, de agua, de los de agua de Lo electropura, visualizo perfecto, sí. pero con un líquido blanco. Ok. Y entonces yo ingenuamente pensé que era agua de horchata. Entonces yo pensé que era agua de horchata, entonces no, era pulque. Pulque, claro. Y entonces empezaron a... Y sí vi que empezaron, y además, imagínate lo que se deben haber reído todos porque me vieron y me preguntaron si estaba bien, y yo les dije que sí. Te pusiste rojo. No, porque pensé que era agua de horchata, entonces Ok. la vendían en bolsita con popote, y entonces lo empezaron a repartir por toda la obra. Y bueno, a la hora de pagar, de repartir la raya, empecé a ver que todo el mundo estaba borracho en la obra. Y no tenía idea de por qué. Y era obviamente pues porque lo que habían estado haciendo era repartir pulque toda la obra. Qué Entonces obviamente barbaridad. pues no fue la mejor decisión. Por Pero bueno, supuesto. aprendí lo que era el pulque Ah, desde pues. entonces. Maravilloso. Y pues bueno, digo, hay que decirlo, el pulque es una bebida maravillosa. Yo creo que aquí en Los Cabos hace falta alguien que traiga esa bebida. No sé si te has imaginado ya con los curados que hacen hoy en día. Imagínate aquí en la Marina, un lugar donde viene De tradición, claro. el turista extranjero que quiere conocer el México. Y pues yo no he visto aquí a alguien que venda No, pulque. no, Para no, mí no. es una oportunidad que está ahí. Imagino va a haber una fila de extranjeros queriendo probar el pulque al precio que sea, ¿no? Sí, claro, ¿Estás de claro. acuerdo? Muy bien. Una delicatez. Pues muy bien, mira, ha estado muy, muy interesante, muy, muy divertida. Muchas gracias por compartirlo. Y es que, estimados amigos, el carácter, la visión, la experiencia, pues todo esto va forjando al profesional, no únicamente con los aciertos, sino que definitivamente aprendemos mucho más de nuestros errores, ¿no? Muy bien, pues mira, para seguir conociendo esta interesantísima historia, entonces tú empezaste, digo, imagino, terminaste la carrera y continuaste en el tema de la arquitectura y la construcción. ¿Es correcto? Correcto. Así fue. Ok, así. Trabajé 4 años en la empresa y después, de manera coincidente, me empezaron a pedir proyectos independientes. O sea, algunos conocidos me decían, oye, fíjate que es que quiero remodelar mi sala, quiero remodelar mi casa. Entonces empecé a tomar proyectos de manera independiente y me empezó a ir bien. Empezó a hacerse la gestión. Hice 2 casas, dirigí Ok. a un amigo de mi preparatoria. Su papá me pidió que le hiciera una casa en Popo Park, entonces le hice la casa y después hice otra en el desierto de los Leones y obviamente pues fueron proyectos muy interesantes y yo pensaba que hacia ahí es hacia donde me iba a dirigir. Mientras estaba estudiando, estudié simple italiano porque me quería ir a estudiar a Italia una maestría. Bien. Y apliqué, me aceptaron y desafortunadamente como empezó a ir bien en el ramo profesional, decidí posponer el irme a Italia a estudiar la maestría porque pues, tenía proyectos que estaba terminando y así igual uno de los amigos de mi papá me pidió que fuera a verlo. Estaba trabajando en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y ni me preguntó. O sea, me dijo, ya empiezas mañana y necesito yo un arquitecto para que estaban desarrollando distintos proyectos, pero el puesto pues era muy amplio porque era gerente de servicios generales de todo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a nivel nacional. Wow. Entonces tenía yo 22, 23 años y tenía muchísima responsabilidad, tenía todo el departamento de construcción, de mantenimiento, el avión de Fonatur, los automóviles, todos los recursos que se tenía. Y entonces, bueno, igual, pues fue una experiencia muy interesante, enriquecedora en muchos elementos.
Al principio obviamente pensé yo que no era lo adecuado. Mi mamá me dijo, no, mira, yo creo que es una buena manera que te vayas relacionando y que vayas gestionando estos proyectos. Mi hermana estaba también acabando su carrera de arquitectura, entonces tu hermana te puede ayudar. Entonces, bueno, decidí entrar al Fondo Nacional de Fomento del Turismo y de ahí ya me empecé a enganchar con la industria turística. Con la industria turística, de ahí vamos a ir partiendo. Antes de entrar de lleno a toda la historia de toda esta gran carrera que tienes en la industria del turismo, por lo que nos comentas, desde una edad muy temprana, siempre empezaste a ser un líder, ¿no? Porque al final cuando uno está en una posición donde dirige personas, hay que ser un verdadero líder. Desde tu punto de vista, ¿cuál es esa diferencia entre un buen profesional, sea cual sea a lo que se dedique, y un verdadero líder? ¿Cómo se forja? ¿Cómo se identifica? Mira, yo creo que hay muchas diferencias importantes. Mencionaría 3 que son principales. Una, que cuando uno da dirección, tiene que estar preparado para que las decisiones no sean fáciles. Es decir, uno tiene que tomar decisiones con la conciencia que no es fácil y que, como mencionaste, en algunas ocasiones uno se puede equivocar en las decisiones, pero claro, tiene que pensar que la decisión que está tomando después de analizarla tiene que ser la correcta y siempre tiene que dar uno las razones de por qué está tomando esa decisión a las personas a las que uno les está... Es decir, no nada más dar la instrucción, sino dar el fundamento de por qué es que está uno dando claro, la dirección. 2, que uno al momento de que dirige tiene que estar consciente que no puedes hacer la operación y la dirección al mismo tiempo. Es decir, tienes que dejar de operar y dar la instrucción y que esas personas que van a concretar esa instrucción, dejarlos que la realicen, claro, porque si uno no los deja, entonces no se va a poder gestionar de manera correcta. Y yo creo que eso es algo que es un proceso de aprendizaje, porque muchas veces el profesional quiere, además de dar la instrucción y la dirección, quiere hacerlo. Y entonces eso impide que se pueda llevar a cabo las tareas de manera correcta. Claro. Y es todo un proceso que uno tiene que ir aprendiendo a que se tiene que ir dando esta dirección. Tercero, que cuando uno está buscando dirigir, tiene que investigar, documentar, analizar de manera profunda el área en la que uno está tomando la dirección. Es decir, lo que te decía yo, por ejemplo, cuando tomé la dirección en Fonatur de los servicios generales, lo primero que hice fue solicitar todos los manuales que hubiera al respecto. Y obviamente, como que cuando llegué, me vieron muy raro. Me digo, ¿qué es lo que está queriendo hacer? Y me leí el primer día, me dediqué solamente a leer qué es lo que se tenía establecido en el área sobre la materia, y los contratos que se tenían ya firmados. Y a partir de ahí, lo segundo fue pedir hablar con todos y cada una de las personas con las que estaban bajo a mi cargo, sin importar si había una gerencia o alguien que estaba siendo un subalterno. Es decir, tienes que hablar con todas las personas para saber qué es lo que está dando. Y entonces, esa tercera, si uno se documenta, analiza, entonces puede tomar las decisiones correctas. Rodrigo, ¿tú crees que el líder nace o se hace? No, definitivamente se hace. No hay nadie, me parece, nadie que haya nacido y que de manera accidental de ahí salga y diga, yo soy el mejor líder del mundo. Es decir, todos somos procesos, producto de los procesos en los que estamos imbuidos y que a partir de ahí es donde nos gestamos. Y hablando particularmente de Rodrigo, ¿qué parte de tu carácter es lo que te ha dado esa ventaja para desarrollar tu liderazgo? Yo creo que la apertura a las distintas ideas, es decir, cuando a veces llegas a los restaurantes y te dicen, ¿a qué es uno alérgico? Yo soy alérgico a la cerrazón humana, a que las personas, cuando uno quiera, tengan una idea preestablecida y que no puedan concebir que
haya otra manera de ver, de pensar o de estructurar las cosas. Eso sí, eso yo creo que uno tiene que tener plasticidad mental y plasticidad para poder llevar a cabo las acciones y siempre estar abierto a distintas ideas. Eso me parece que romper paradigmas, romper estructuras, pensar que no hay una sola manera en que las cosas se pueden solucionar. Siempre va a haber muchas alternativas en todo lo que uno realice. Y creo que eso es algo que me ha permitido ir llevando el momento y además ir sobrepasando muchas dificultades que uno va teniendo tanto en la vida profesional como en la vida personal. Claro. Oye, y me da mucha curiosidad cuando comentas de que pues dejaste pendiente ir a la maestría en Italia, que entiendo que era una cuestión de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, pues bueno, tú ya entraste al mundo turístico. ¿De cualquier manera tú continuaste tu formación con otras maestrías? Sí, por supuesto. Cuando estaba trabajando en el Fondo Nacional del Turismo y entonces se constituyó el Consejo Nacional de Promoción Turística en el año 2000 y salió la convocatoria. Y entonces yo ahí lo que tenía pensado, la maestría que quería estudiar en Italia era en el manejo ambiental, no era, o sea, era en arquitectura, pero en manejo ambiental. Y entonces... ya visionabas que se iba a poner como en boga todo esto del sí, por supuesto, ambiente, ¿no? por supuesto, incluso con la utilización de los materiales de construcción, claro. Que era muy relevante. Entonces, lo que me planteé, dije, si participo en el concurso nacional para entrar al Consejo de Promoción Turística de México, es sí y solo sí me voy a Nueva York, porque había una maestría que ya había visto en Nueva York que quería estudiar, en la Universidad de Columbia. Entonces, apliqué. Y afortunadamente entré, o sea, entré como asistente de la oficina de Nueva York en el año 2000 y entonces me fui a Nueva York y apliqué a la Universidad de Columbia, en donde estudié una maestría en administración y pues fue obviamente un parteaguas en mi vida porque obviamente una cosa es estudiar el inglés en la escuela y lo que uno puede ver, a cuando uno ya entra en un nivel profesional, más en una ciudad tan demandante como Nueva York. Claro. Entonces, ahí entré y luego la maestría pues me permitió estar en contacto con un grupo de estudiantes internacionales muy diversos, desde Japón, África, Asia, Medio Oriente, que estaban en la universidad. Entonces, estudiaba en el programa ejecutivo y ahí terminé mi maestría en administración. Después estudié otra maestría en gestión de destinos turísticos y ahorita ya acabé el doctorado en turismo, ya acabé las clases, o sea, toda la parte, ya nada más tengo que entregar el proceso de la investigación que la he estado desarrollando y que espero concluir el año entrante. Entonces, próximamente vamos a hablar del doctor Rodrigo Espono. No, ¿No te gustan los títulos? No, pero además ha sido un proceso analítico muy interesante, que eso es lo que siempre me gusta. Maravilloso, maravilloso. Pues toda esta evolución, forzosamente nos tiene que llevar al momento actual, ¿no? Que eres el director general de Fiturca. Ya nos diste algunos destellos ahorita en estos primeros minutos, pero cuéntanos un poco más de cómo fue esa historia después de que estuviste pues ya entrando a la industria del turismo, pero cómo fue ese proceso para llegar a Fiturca. Trabajé 16 años, un poco más de 16 años en el Consejo de Promoción Turística de México, primero en Nueva York, después me promovieron hacia Chicago. Obviamente también estaba muy joven y con mucha reticencia de los mismos ejecutivos. Incluso cuando me mandaron de director a Chicago, me habló el director general y me habían dicho que no estaba conforme, o sea, no estaba convencido que iba a poder realizar un buen trabajo. Entonces, me habla y me dice el director, oye, bueno, te voy a transferir como director a Chicago, y le digo yo, pero oye, sé que no estás convencido. Me dijo, sí, yo creo que no vas a poder hacer un buen trabajo. Entonces,
ánimo. Muchas gracias por tu confianza. Exacto. Y obviamente, pues, además hoy sigo en contacto con el director que en ese entonces fue, y es un tipazo, y obviamente después ya me dijo, no se pudiste. Me pasaron a Chicago, después me hicieron director regional para Canadá, y luego los últimos 4 años me hicieron director regional para todo Norteamérica, otra vez en Nueva York, llevando las 12 oficinas que se tenían en Norteamérica y con un trabajo de coordinación muy interesante. Y luego en el 2016 yo decidí que después de haber estado desarrollando esto, pues ya necesitaba yo un cambio, o sea, personalmente necesitaba yo un cambio, y entonces renuncié. Obviamente a través del trabajo había estado en contacto con los empresarios y con la industria turística de los distintos destinos turísticos, y me acuerdo que el primer día que dejé de tener trabajo estaba con mis 2 hijos, que los llevé a la escuela, y estábamos en Nueva York, los llevé a la escuela, y me acuerdo que dije, bueno, pues después de que los dejé, es el primer día que no tengo trabajo desde muchísimos años. Y en la tarde sonó el teléfono y eran unos empresarios de aquí de Los Cabos que me estaban invitando. Sabían que había dejado el Consejo de Promoción y que quería que viniera a participar en una entrevista para el puesto de director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Y dije, pues sí, claro que sí. Me mandaron el boleto, vine y participé en un proceso de entrevistas. Y a partir de septiembre del 2016 tomé la posición como director del Fideicomiso. Y pues como ya voy a cumplir 10 años. Pensé que iba a ser algo de 2, 3 años quizás. Y ya llevo 10. Y la verdad ha sido una fortuna el llegar a esta tierra maravillosa. Claro. Pues me parece fantástica la historia, y déjame terminar de entender, ¿tú llegaste a crear el fideicomiso o ya estaba operando? Ya estaba operando. El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos se creó en 1997. Es decir, cuando yo ingresé en el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, pues es cuando se creó el fideicomiso. Y bueno, pues obviamente siempre con la misión, el objetivo de llevar a cabo la promoción, la gestión, las relaciones públicas, el desarrollo de la conectividad para el Fideicomiso de Turismo para Los Cabos. Muy bien. Y entonces cuando tomaste esta posición, ¿qué fue lo primero que hiciste y cómo, o sea, qué decisiones tomaste? Imagino que también pediste los manuales, pero ¿cómo fue ese inicio? Aquí pedí los manuales, pero no había. No había. No había ningún manual. No, bueno, pues obviamente eran otras condiciones que se tenían, incluso el personal, los chicos que estaban trabajando en el fideicomiso en ese entonces, ninguno estaba contratado, todo era como outsource, con distintos niveles de salariales, unas condiciones que me parece, no podía yo entender cómo se estaba. Entonces lo primero que hice fue, tiene que hacerse una estructura y una revisión y un organigrama que sí responda a lo que es la misión. Eso fue lo primero que hice, y el poder trabajar para estructurar, para que todas las posiciones pues tuvieran todas las prestaciones de ley. O sea, me parecía increíble que ninguna de las posiciones estaba correctamente estructurada con las prestaciones de ley. Entonces eso fue lo primero que se hizo. Empezó a estructurar el trabajo con los grupos de profesionales que pudieran cumplir con las misiones, y a partir de ahí pues ya en poder enfocar hacia una estrategia puntual. Que tengo en mi oficina un pizarrón que todavía sigue ahí, y en ese pizarrón desde el 2016 ahí están planteados año con año cuáles son la misión, la visión, los objetivos, las métricas, las tácticas principales que se van a ir implementando, y así es lo que hemos hecho. Por supuesto. Y nosotros entendemos que en muy pocas palabras la principal función de Fiturca es la promoción del destino. Bueno, ha ido evolucionando. Digamos que inicialmente sí era la promoción, y hoy en día es más una gestión integral, porque no es solamente hacia afuera. Inicialmente me parece que la visión que se tenía del fideicomiso era que se tenía que encargar del trabajo de promoción y de relaciones públicas hacia afuera, hacia los mercados, para atraer visitantes, lo cual seguimos realizando. Pero para poder hacer una promoción correcta, tiene que haber igualmente una gestión interna del destino
que sin esa gestión interna del destino no se puede llevar a cabo la promoción. Y para poner un ejemplo, en esa gestión interna están aspectos como el desarrollo de producto, la capacitación, la concientización de lo que se necesita. Tú te recordarás cuando tuvimos la presentación con ustedes hace unos días, pues yo mencionaba, por ejemplo, la imagen que tiene el turista sobre elementos tan relevantes como la limpieza y la movilidad, el ambulantaje y la seguridad. Y eso es un trabajo que nosotros somos la única organización dentro del destino que puede hacer un levantamiento y hacer un trabajo de comunicación, no hacia afuera, sino internamente sobre la relevancia que eso tiene para que se gestione de una forma distinta, y que trabajemos con las autoridades y con los líderes para que haya un modelo de gobernanza que permita que se haga una promoción. Y yo lo sigo diciendo, el elemento más importante en la promoción es el boca a boca, es la imagen que tuvo un visitante del destino que sale y habla y recomienda Los Cabos. Eso es el elemento más importante para que alguien venga. Y esto parte de esta gobernanza y de este trabajo que tiene que ver de gestión interna. Si eso no lo hace, entonces no somos competitivos y no podemos continuar atrayendo al visitante correcto. Claro, digo, en términos de marketing, pues primero necesitas tener un buen producto, ¿no? Porque si no tienes ese producto, pues ¿qué vas a promocionar? Y si cometes el error de promocionarlo y alguien tiene una mala experiencia, pues esto se acaba, ¿no? Qué importante que nos comentes esa parte, porque yo creo que muchas veces, a lo mejor desde fuera, cuando pensamos en Fiturca, pues creo que tal vez muchos erróneamente, ahora lo entiendo, pensamos en campañas, en revistas, campañas en todos los destinos todos los orígenes de la gente que viene acá, donde se hace, entiendo, una inversión importante. Pensamos en ferias donde se promueve el destino, pero toda esta gestión interna es fundamental. Y ahorita mencionabas algo en cuanto a otros actores, ¿no? Mencionabas autoridades, que imagino que están en contacto constante con las autoridades locales, no sé si también las estatales. Claro, por supuesto. Y las federales. Y las federales. O sea, tiene que haber un trabajo de gestión a todo nivel, y además tiene que haber un trabajo de estructuración de relaciones institucionales que permitan que Los Cabos continúe siendo un destino competitivo. Y te diría incluso que es 50-50. Es decir, 50 es el trabajo hacia afuera y 50% es el trabajo interno que se tiene que llevar a cabo, en el que todos participamos. Por supuesto. E imagino, cuando hablas de todos, aparte de las autoridades, imagino que hay un trabajo muy cercano con la Asociación de Hoteles, con algunas otras cámaras empresariales, no sé si la Canirac, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, pero te diré, cuando somos todos, hablo de todos los que estamos en el destino, que vivimos y que tenemos interacción con el turista. Claro. Y lo digo yo mucho, cuando hacemos los procesos de capacitación, es tan importante ese contacto que tiene un turista con alguien local, que puede ser un taxista, un transportista, va a un supermercado e interactúa con la cajera, cualquier punto de contacto entre un visitante y alguien local es parte del trabajo y es parte de la promoción que se gestiona en el destino. Y implica muchos elementos, y ojalá que poco a poco se conozca más la relevancia que tiene ese trabajo y ese punto de contacto, que es vital para que continúe el destino generando los turistas y que haya beneficios económicos. Tú lo sabes, medimos nosotros, por ejemplo, cuál es el nivel de empleo formal que se tiene en la industria turística local contra lo que sucede a nivel nacional. Hoy, a través de los estudios que nosotros realizamos con la comunidad de Los Cabos, sabemos que el 78% de la comunidad local de Los Cabos tiene todas las prestaciones de ley, cuando desafortunadamente esa misma métrica a nivel nacional es del 47%. Wow. Es decir, hay 25 puntos, 30 puntos de diferencia entre lo que sucede en el destino turístico y lo que sucede a nivel nacional en condiciones de empleo y en condiciones de beneficio para la comunidad. Pero eso se puede gestar gracias a que tenemos un turismo que está buscando tener experiencias e interactuar.
y si no mantenemos ese nivel de competitividad, pues obviamente se empieza a generar un círculo vicioso que va a dar condiciones malas hacia la comunidad y hacia el turismo en general. Claro. En otras partes de la República hay un símil de un fideicomiso como el Fiturca. No, desafortunadamente, no. En el 1997, cuando se creó esto, se crearon institutos similares en otros destinos turísticos y por cuestiones de gobernanza y de condiciones políticas fueron desapareciendo. En la mayoría de los casos se lleva la promoción y la gestión a través de las instituciones estatales. Y en nuestro caso, afortunadamente, tenemos este mecanismo público-privado, porque yo le reporto a un comité técnico que está constituido por 5 personas, 3 de ellas en la iniciativa privada, y eso ha permitido que las decisiones se tomen con un enfoque técnico y no político. Déjame regresarme un poquito a la parte de Rodrigo como persona. Tú como director general de Fiturca actualmente, ¿cuál ha sido ese momento como de mayor reto, de mayor presión que te ha tocado vivir ya en estos casi 10 años? Ha habido varios momentos muy tensos. La situación que tuvimos de inseguridad en el 2017, por ejemplo, eso fue un parteaguas en las acciones que se tuvieron que llevar a cabo, y además con acciones críticas que estaban pasando de inseguridad en el destino y que nosotros teníamos que continuar. Y entonces hubo muchos momentos, teníamos aquí en la oficina, por ejemplo, había periodistas del New York Times, de Bloomberg, de PBS, que venían a cuestionar las condiciones del destino y a buscar una nota amarillista, y entonces hubo que hacer todo un trabajo de gestión de relaciones públicas que hoy en día casi nadie se recuerda de cómo se tuvo que ir gestionando para que poco a poco fuera diluyéndose el impacto negativo. Claro. Después tuvimos el COVID-19, que también fue una situación muy crítica para poder... Extrema, claro. Responder, y afortunadamente a través de acciones concretas el destino pudo recuperarse más rápido que cualquier otro destino turístico dentro del país, a través de este modelo de gobernanza. Y obviamente ha habido y continúa habiendo situaciones muy importantes en lo que llevamos a cabo día a día. Es decir, las crisis son parte natural del trabajo de gestión de destinos. Por supuesto. Y hablando, insisto nuevamente, de Rodrigo, vamos a salirnos tal vez del día a día y de todo el trabajo titánico que hace Fiturca aquí para el beneficio de Los Cabos. ¿Cómo es un día en lo personal actualmente en la vida de Rodrigo Esponda? Mira, te voy a platicar hoy, por ejemplo. Pues siempre me paro muy temprano, temprano, incluso aquí a los pobres chicos del equipo como me padecen, que empiezo a mandarles cosas hasta desde las 5 de la mañana, mensajes para que vean, para que los leas al rato, ¿no? Pero los leen luego. No, los chicos súper asertivos, incluso algunos de ellos empiezan a contestar de manera inmediata, pobres de ellos que me padecen. Y entonces, pues empiezo a hacer eso, me hago un café y luego me salgo a correr. Siempre me gusta correr, llevo 30 años corriendo, entonces corro 1 hora y entonces regreso. Le mando un mensaje, soy divorciado, le mando un mensaje a mis hijos que están con su mamá en Canadá, y entonces les mando un mensaje a mis hijos, a ver cómo están, alguna comunicación con ellos, y hago mi desayuno, doy una entrevista de radio en la mañana a las 8 de la mañana, y aquí pues ya empiezo pues, con distintas llamadas y con distintas citas. Tengo en las distintas actividades, tenemos ahorita una llamada con un socio comercial, después tengo una reunión con un empresario, tenemos en la tarde la presentación de una conferencia de prensa del evento del ATP, que va a llevarse a cabo en unas semanas. Ahí nos vemos, por cierto. Bueno, pues eso. Y después en la noche, tenemos un grupo muy interesante de socios comerciales de Europa que están aquí en el destino. Y entonces después, todavía en la noche, pues vamos a estar con ellos, que tienen una cena de trabajo, para ver
llevan un par de días visitando el destino, pues obviamente para darles una presentación, una revisión de cómo está, y pues obviamente con eso concluimos un día, pero digamos es un ejemplo de lo que llevamos a cabo día a día. Y entonces tú te desconectas cuando duermes o cuando corres, ¿o qué? Exacto, pues sí. Afortunadamente es un trabajo muy bonito que me apasiona. Lo disfrutas. Lo disfruto mucho. Qué padre. Que pues además sabemos que gestiona cambio en la comunidad del destino, es decir, y lo hablamos mucho con el equipo. El trabajo que nosotros hacemos es sembrar semillas para el futuro de la comunidad, o sea, para que puedan tener mejores condiciones a través de la actividad turística, que es la principal que hay aquí en el destino. Claro. Oye, me da mucha curiosidad de que, bueno, corres, entrenas todos los días. ¿También te gusta competir, participar en medios maratones o maratones y todo esto? Sí, por supuesto. Sí, he corrido 8 maratones, medios maratones muchísimos, y además me permite estructurar muy bien el programa. Dentro de unas semanas voy a tener una carrera en montaña, que pues son, o sea, al momento que uno plantea una carrera, una meta, pues te permite estructurar el plan para llegar a esa carrera, y entonces te va dando estructura a lo que vas entrenando en el día a día. Entonces sí. Mira, ahí tenemos un gusto en común también, 8 maratones, y ya perdí la cuenta de cuántos medios maratones corrí, que ahorita ya medio me retiraron porque ya me acabé la mitad del cartílago, pero bueno, esa es harina de otro costal. Para ir cerrando, estimado Rodrigo, que está bien padre la entrevista, en verdad que la estoy disfrutando mucho. Si tú tuvieras esa oportunidad de hablarle al Rodrigo, tal vez adolescente, muy jovencito, ¿qué le dirías? Bueno, mira, esa es muy buena pregunta, porque además en las reflexiones personales, pues obviamente hay cosas que creo que hubiera realizado de manera distinta, aunque, pues gracias, como tú lo mencionabas, a los errores que uno va cometiendo, va pudiendo tomar decisiones más acertadas más adelante. Me parece que estaría yo más consciente de la relevancia de, por ejemplo, personas como las que estábamos platicando, que estuvieron siempre cerca de mí, que me estuvieron asesorando y enfocando en que tuviera un mejor crecimiento, y que en su momento pues no le das tanta importancia a ese contacto que te están dando y que lo das como por hecho. Pues, por ejemplo, les reiteraría mi agradecimiento sincero a todo ese trabajo, a toda esa guía que me estuvieron dando y que me estuvieron poniendo en un peldaño más adelante para poder avanzar en mi vida, ¿no? Eso me parece que sería algo que diría, aprecia más esos momentos y a esas personas con las que estuviste en contacto, que fueron claves en tu vida. El agradecimiento, ¿no? El agradecimiento. El agradecimiento es tan importante en nuestras vidas, y es que la verdad es que parece magia yo creo que cuando uno lo empieza realmente a hacer y a experimentar de forma consciente, pasan cosas bien interesantes. ¿Cuál sería, digo, eres una persona muy joven, pero cuál sería el legado que tú quisieras dejar tanto en Fiturca, porque bueno, como en toda la vida, los ciclos algún día se van a cumplir? Por supuesto. El legado que tú quisieras dejar en Fiturca y en tu vida profesional. Yo creo que en Fiturca se los he dicho a los chicos, el problema que tiene Fiturca es el director, ellos hacen magnífico trabajo. Entonces, yo creo que el legado en Fiturca pues es que ellos continúen, el equipo continúe el trabajo, continúe realizando la labor, y que ellos estén conscientes de la relevancia que hay. Afortunadamente, pues en el equipo hay chicos muy jóvenes que tienen un futuro prometedor, que son verdaderos profesionales sensibles, que tienen, yo me veo a su edad y obviamente tienen muchas más herramientas para poder ser líderes, grandes líderes. Estoy seguro que muchos de ellos lo van a continuar siendo. Entonces me parece que el legado de Fiturca es esa escuela que hay de chicos que han estado, que muchos de ellos han salido por distintas razones, pero que tienen un bagaje técnico muy importante, y que espero que lo recuerden. Y yo, en general, lo que me considero es un obrero del turismo.
un albañil del turismo, porque estudié arquitectura, y entonces yo pego ladrillos día a día para el turismo en general, y mi legado es que la industria turística, que aporta el 8.5% del Producto Interno Bruto, con casi 4 millones de empleos de manera directa en el país, y que además tiene una incidencia positiva en jóvenes, como los que estamos platicando, en mujeres, en la proporción de mujeres que trabajan en la actividad turística es mucho mayor, pues yo creo que ese es un legado, es decir, el que la industria turística a nivel nacional, que muchas veces la menosprecian y no la consideran con la contribución tan importante, más allá del hecho económico, sino social, cultural, ambiental, ojalá que llegue un momento en donde las autoridades, los líderes del país, vean el potencial brutal que tiene la actividad turística, la aprovechen, la fomenten y hagan del país un verdadero referente, no solamente en palabras, sino en hechos concretos. Por supuesto, sí, yo también siempre he sido un creyente, veo, porque no se trata de creencias, sino uno lo ve. Yo he tenido la oportunidad de estar en 30 de los 32 estados de nuestro país, ya sea por vacaciones o por temas profesionales. Y es que a donde vayas en México hay maravillas. O sea, somos un país muy, muy bendecido. Tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos una naturaleza impresionante, recursos. Para terminar, estimado Rodrigo, ¿hasta dónde va a llegar Los Cabos? Yo en lo personal tengo 10 años ya viviendo aquí en Los Cabos, estoy enamoradísimo de nuestro destino, ya veo un crecimiento impresionante con muchos retos. ¿Cómo visualizas a Los Cabos en el tiempo, considerando de que tenemos unas historias no muy gratas de destinos turísticos como Acapulco, que pues fue perdiendo esa fuerza internacional? Ahorita pues hay como cierta crisis pues en el sureste, allá hacia destinos como Cancún, como Tulum y todo esto. ¿Hasta dónde va a llegar Los Cabos? Tu pregunta es muy buena, y justo con el equipo estábamos platicando el día de ayer que cumplimos este año nuestro evento más relevante de destinos, el VIP Summit, que este año cumple 20 años de llevarse a cabo. Bien. Y entonces estamos haciendo distintas acciones para esta fecha, que es en noviembre, que además estás invitado para Muchísimas que participes. Gracias. Y entonces estamos haciendo un trabajo de cuál es la visión de Los Cabos en 5 y 10 años. Es decir, cómo pensamos nosotros, porque además a este evento vienen los socios comerciales más relevantes del destino. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Es decir, ellos son empresas que nos gestionan en algunos casos miles de visitantes y que lo quieren continuar haciendo. Entonces les vamos a hacer un trabajo y una presentación de hacia dónde vemos justamente Los Cabos en 5 y 10 años. Y esto implica escenarios matemáticos que estamos trabajando, es decir, de flujo turístico, hacia dónde vemos que va a poder gestionarse, de dónde pueden ser los orígenes de los visitantes. Este año, afortunadamente, tenemos por segundo año el vuelo directo desde Europa, el primer año que tenemos el vuelo directo desde Sudamérica, que nos está dando una mezcla de visitante y que nos permite ser más competitivos. Entonces esos esfuerzos tienen que continuar gestándose y tiene que continuar diversificando el crecimiento del destino. Hay algunos elementos positivos y hay obviamente algunos elementos en la utilización de los recursos naturales que tiene que trabajarse de manera diferente de cómo se está llevando a cabo. Nuestro trabajo y nuestra semilla pues es justo que las autoridades y los líderes empresariales lo sepan y que de manera colectiva se haga este trabajo. Esto que vamos a presentar para el VIP Summit pues se va a socializar obviamente con socios en el extranjero y con los socios que traen turistas, pero también con socios dentro del destino, con líderes empresariales como tú y con las autoridades, para que de manera colectiva se pueda gestar. Los recursos que tenemos naturales obviamente no son infinitos, sino que tienen un término muy puntual que se tienen que gestionar de manera correcta. Cuidarlos, claro. Y entonces, pues eso es trabajo de todos. No creo yo, y lo hemos platicado mucho, no creo yo que podamos tener una posición de decir, eso le corresponde solo a las autoridades. Es decir, no, es trabajo de todos, de manera colectiva, el que podamos tener una cohesión en la visión de destino. Ese es un mensaje muy, muy poderoso para todas aquellas personas que van a poder disfrutar de esta entrevista, Rodrigo. Y yo, pues, finalmente yo te quiero agradecer
tu tiempo, que nos hayas recibido aquí en tu casa de trabajo, aquí con tu equipo. Y pues eso, el agradecerte mucho el tiempo y cómo nos has compartido pues toda tu historia. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Muy bien, estimados amigos, pues bueno, llegamos al final de esta entrevista, donde no únicamente conocimos al director general de Fiturca, sino a la persona que está detrás de esta enorme responsabilidad que es cuidar pues nuestro destino y que siga creciendo de forma armónica. Yo soy César Acosta, esta ha sido una edición más de Personajes. Les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, ya saben que estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram, y nos vemos hasta la próxima.